en mi corazón algunos pasajes de las Escrituras. Creo en continuación con lo que el Señor nos ha venido trayendo en las últimas ocasiones, que el Señor me ha permitido compartir con los hermanos, tanto aquí como en otros lugares. Ha sido una insistencia del propio Espíritu Santo del Señor en mi vida y una claridad de la necesidad de estar afirmándonos en la propia palabra del Señor, en la verdad presente, como dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla de una verdad presente, que es la verdad del Evangelio, que es inmutable, porque Dios es el Dios presente, el que está ahí. Eso es lo que significa, porque el Señor Jesús es la verdad. Dios mismo revelado en Jesucristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces el apóstol Pedro dice que él nunca dejaría de estar recordando estas cosas que son las esenciales de la fe. Amén. Que es lo que la palabra del Señor a través de Pedro le llama la verdad presente. Y esa verdad presente es Cristo mismo en nosotros, que es inmutable, que no cambia. Amén. Entonces el apóstol Pedro nos recuerda estas cosas y él quiere que no dejemos de estar recordándolas. Él dice que las estaba recordando siempre porque sabía que pronto iba a partir a la presencia del Señor. Ya el Señor le había avisado que él iba a partir a la presencia del Señor. Entonces él no quería dejar de recordar ciertas cosas a la iglesia, cosas que son fundamentales, cosas que son esenciales, que nos llevan hacia el centro para no perder el tiempo, porque muchas cosas, aunque religiosas, nos podrían hacer dar muchas vueltas en el desierto, pero el Señor quiere que vayamos a aquello que es central, que es esencial en la palabra del Señor, y eso se resume en Dios mismo, por Cristo en el Espíritu morando en la iglesia. Eso es lo esencial de todo. Ese es el misterio, Cristo y la iglesia, y todo lo demás debe girar alrededor del propio Señor y de la formación de Cristo en la iglesia. Entonces la iglesia no puede estar girando alrededor de muchos asuntos y de muchas cosas, porque perderíamos el foco central, perderíamos el camino recto, las sendas que el Señor ha trazado para nuestros pies. Entonces el Señor siempre quiere volvernos a Él mismo. Siempre el Señor quiere volvernos a que nosotros estemos dependiendo y establecidos en el propio Señor. Y eso el Señor lo hace por medio de su Espíritu Santo en nosotros. De volvernos al Señor que mora en nuestro interior. Desde ahí Él quiere empezar a fluir, empezar a operar, para empezar a formarse en nuestra vida y manifestarse cada vez de una manera más plena en la iglesia y a través de la iglesia. Esa es la obra del Señor. En eso se resume la obra de Dios. Y como dice, es la obra de Dios. Amén. Esa obra le pertenece al Señor. Dice el Señor, si Él no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Entonces, por eso debemos volvernos al Señor. Él es el que la edifica, pero el Señor quiere que cooperemos con Él. Entonces, para eso debemos saber cuál es la manera de Dios operar, para que seamos fieles colaboradores de Dios, que seamos fieles cooperadores del Señor. Entonces, quisiera que abriéramos primeramente allí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y esto podemos considerarlo como una continuación, o por lo menos en relación a lo que el Señor nos permitió compartir el domingo pasado. Estuvimos juntos con nuestros hermanos en Ciudad Bolívar y también hace unos 2 o 3 viernes aquí mismo en este lugar. Entonces, ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, Pablo está desarrollando algunas cosas preciosísimas que son el deseo del Señor. El Señor nos habla aquí en Efesios cosas que no había hablado en otros lugares, acerca del misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad divina. También nos habla acerca del misterio de Cristo. Entonces, la epístola de los Efesios nos habla cosas muy profundas, muy preciosas, y siempre debemos estar volviendo
a esta epístola, así como a todas las demás epístolas y de los demás apóstoles, y también los libros de los profetas, y toda la palabra del Señor es útil, amén. Pero lo que queremos decir es que aquí en la epístola de los Efesios, el Señor por el Espíritu Santo le da una revelación clara de aquello que es como la esencia central de la revelación de la palabra del Señor. Es como decir la quinta esencia. La quinta esencia es como decir aquello que es lo más profundo, lo que le da sentido a todas las cosas, ¿sí? Aquello que está en el núcleo mismo de la revelación de la palabra del Señor. Y esto es lo que desarrolla el apóstol Pablo aquí en esta epístola. El misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el beneplácito del corazón de Dios? Dice que Él tiene un misterio, que es el misterio de su voluntad, que es lo que Él está desarrollando, es su plan eterno que Él está desarrollando su voluntad. Y esto dice conforme a su beneplácito, es decir, que Dios tiene un buen placer. Amén. O sea, que Dios tiene un placer. ¿Y cuál es el placer? Aquí empieza a explicar cuál es este placer. Primeramente, el de reencabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Esa palabra reunir es la palabra encabezar, o poner una cabeza sobre todas las cosas, o poner todas las cosas bajo una cabeza. Esa es la palabra que está escondida detrás de esta palabra reunir. Es una palabra griega que es una palabra larga, que es una palabra que es la palabra anakefaleosastai. Y vemos que es el énfasis del Señor, porque dice que el misterio de su voluntad, que es anakefaleosastai todas las cosas en Cristo Jesús. Esa palabra anakefaleosastai es reunir bajo una cabeza, o poner todo bajo una cabeza, o poner una cabeza sobre todas las cosas. Y vemos que en varios lugares de la palabra del Señor nos dice que Cristo es cabeza del varón. Amén. Dios, el Padre, es cabeza de Cristo, y Cristo cabeza del varón. Dice también que Cristo es cabeza de todo principado y de toda autoridad. Él es el que tiene el dominio sobre todo principado y autoridad. No es el diablo, es el Señor Jesús. Amén. Es el Señor Jesús. Pero dice que sobre todas las cosas, amados hermanos, sobre todas las cosas, Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, que si Cristo es cabeza de la iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, que todo el Señor lo está sometiendo a los pies de Cristo. Pero resulta que como el cuerpo de Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo, todas las cosas están siendo sometidas junto con Cristo a los pies de la iglesia también. Aún el mismo enemigo está siendo puesto bajo las plantas de nuestros pies. Así dice el apóstol Pablo en Romanos. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a hacer un paréntesis, ya que dije eso. Vamos a ir a Romanos. Aquí en el capítulo 16, ya al final de la epístola a los Romanos, que es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios que hablan acerca de su Hijo. Ya al final dice en el verso 17, Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Es decir, que la doctrina que predicaban los apóstoles por todo lugar era la doctrina que las iglesias habían aprendido. Dice el apóstol Pablo: de esta misma manera enseño por todas las iglesias. Y dice que Pablo y Bernabé subieron de Antioquía, de Siria, subieron a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles, con los 12 apóstoles. Claro, ya había muerto Santiago. Santiago de los 12, no Santiago el hermano del Señor Jesús, sino el de los 12, el hermano de Juan. Y dice que ahí conversaron un buen tiempo, y principalmente con Pedro, Santiago
y Juan, Santiago, el hermano del Señor Jesús, y el apóstol Juan, y conversaron, y dice que se dieron la diestra de compañerismo. O sea, que el evangelio que había recibido el apóstol Pablo era el mismo que había recibido Pedro, Santiago y Juan. Entonces ellos se dieron la diestra de compañerismo, sino se dieron cuenta, ellos sabían porque el Señor Jesús le habló directamente al apóstol Pablo, que él lo enviaría a los gentiles. Por eso Pablo dice que él es apóstol a los gentiles. Y mira cuán útil nos ha sido hasta el día de hoy a los gentiles, o sea, a los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Aunque en Cristo Jesús no hay judío ni hay gentil, sino que somos uno en Cristo Jesús, pero el Señor opera así de diferentes maneras. Entonces Pedro fue enviado a los judíos, a la dispersión de los judíos por el Ponto, por Siria, por Cilicia, por Capadocia, por todos los lugares donde el pueblo de Israel había sido esparcido. Allí fue enviado Pedro para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y ese mismo evangelio fue el evangelio que recibió el apóstol Pablo para predicarlo en medio de los gentiles. Entonces no era que existiera una división entre Pablo y Bernabé y Pedro, Santiago y Juan, sino que el llamamiento de Pablo fue particular hacia los gentiles y el llamamiento de Pedro, Santiago y Juan fue particular para el pueblo de Israel primeramente. Amén. Aunque de todas maneras el apóstol Pablo cumplía la palabra del Señor, dice que primero ellos fuesen en cada ciudad que el Señor los llevara, fuesen primero las ovejas perdidas de Israel. Amén. Digamos que en el caso de Tesalónica estuvieron por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas o 4 semanas ahí, y dice que entraban los sábados a la sinagoga y ahí predicaban acerca del Señor Jesús. Pero como ellos no se dieron por dignos del evangelio, entonces ellos salieron y se volvieron a los gentiles. Amén. Entonces no es que había una división ahí, sino que el Señor le dio una comisión a estos para con el pueblo de los judíos y el otro con el pueblo de los gentiles. Ya hoy no podemos decir así, con excusas para separarnos de nuestros hermanos, ¿no? Sino que ahora ya sabemos que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y debemos todos estar en función de Cristo mismo. Amén. De Cristo y del evangelio del Señor. Amén. Porque hoy queremos separar, dividir la iglesia en ministerios. Y eso no es legítimo de parte del Señor. Esa es una obra de la carne, las sectas, las separaciones. ¿Qué es una secta? No en el sentido secta de errores doctrinales, aunque eso también es secta, sino secta, ¿qué quiere decir secta? Es algo menor a lo total. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una torta y un pedacito, eso es una secta de la torta, por decirlo así, ¿verdad? Eso es lo que en el idioma original quiere decir secta. Pero también aquello que se aísla de la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina del Señor Jesús. Amén. Porque la doctrina de los apóstoles habla principalmente del Señor Jesús. Ellos predicaban todos los días por las casas al Señor Jesucristo y el reino de Dios. El apóstol Pablo, cuando fue a Roma en una casa alquilada, él estaba custodiado por un soldado romano. Entonces ahí todos iban a buscar al apóstol Pablo, y dice que por mucho tiempo no cesaba de enseñar y de predicar el reino de Dios y a Jesucristo. Entonces ese es el centro. Dios reina en Jesucristo por su Espíritu ahora en la iglesia. ¿Amén? Y de allí, en la medida que se va edificando la iglesia, allí se va gestando el reino del Señor, que se va a realizar en la segunda venida del Señor Jesús y se va a consumar en el reino eterno de Dios, ya en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces ese es el trabajo que progresivamente está haciendo el Señor en nuestra vida. Amén, amados. Entonces dividir la iglesia en ministerios o en dones no es legítimo. Amén. Porque los diferentes ministerios o servicios, esa palabra ministerio no es para yo ponerme en un púlpito con un cuello volteado y decir este es mi ministerio, sino ministerio quiere decir servicio. Eso es lo que quiere decir la palabra ministerio, es un servicio. Y el Señor dice que el que sirve es el mayor. Amén. El mayor es el que sirve. Entonces estamos puestos es para servir. El Señor se quitó, ¿verdad?, el delantal más bien se puso el delantal y empezó a limpiarle, a lavarle los pies a sus discípulos. Amén.
El Señor se quitó la corbata y la usó de limpión para limpiarle los pies a sus discípulos. Dice, así también vosotros debéis hacer. El que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Amén. Como el más joven. Y póngase a servir. Amén. Es el servicio, no es el título, no es el nombre, no es la manera, no es la técnica, no es el programa. Es el propio Señor Jesús moviéndose por su Espíritu a través de sus hijos y de sus hijas. En servicio, los diferentes dones están para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación del único cuerpo de Cristo, y esto manifestado como un candelero en cada localidad, conformado por todos los hijos y las hijas de Dios en Cristo. Amén, hermanos. Ese es el misterio de Cristo. En esto se sintetiza el misterio de Dios, que es Cristo, y ahora Cristo en la iglesia es el misterio de Cristo. Porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es la corporificación de Cristo en un cuerpo. Amén. Es la morada de Cristo en un cuerpo conformado por muchos miembros. Esa es la iglesia. Entonces, vamos ahí aterrizando un poquito de lo que vamos a leer hoy. Porque esa obra de Dios se empieza a dar allá donde está Cristo morando en el interior de cada hijo de Dios. Esa es la verdadera obra de Dios. Es la morada de Dios en el Espíritu. Dice que estamos siendo edificados como morada para Dios en el Espíritu. Y me daba tanta alegría que el Señor confirmaba, porque el primer cántico que el Señor puso en nuestra hermana para adorar juntos al Señor era eso. Yo nací para ser una morada para Dios, un lugar para la presencia del Señor. La, la, la. Entonces, ese es el objetivo de Dios. Entonces, Pablo vio claramente cuál era el objetivo de Dios. Mira que coincidencialmente, entre comillas, cuál era la profesión que tenía Pablo secularmente al ser llamado, cuando fue llamado por el Señor. Él era constructor de tiendas. O sea, que él sabía, por eso él dice, como perito arquitecto, yo he puesto el fundamento, y sobre este fundamento cada uno sobreedifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque de la manera que se sobreedifica va a haber galardón, recompensa, o va a haber pérdida. No de la salvación es un don de Dios, eso está muy claro en las Escrituras, es un regalo de Dios, es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Más cada uno sobre ese fundamento que es puesto y va siendo puesto y vamos siendo confirmados en el fundamento, sobre ese fundamento cada uno mire cómo sobreedifica. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos muestra 3 tipos de materiales: oro, plata y piedras preciosas. Y el oro, sabemos que en la Biblia, a través de la Biblia, nos habla de la naturaleza divina. Amén. De Dios mismo por su Espíritu morando en su iglesia. De eso nos habla el oro, de la naturaleza divina, de lo más precioso que es Dios mismo, pero ahora por su Espíritu está morando en nosotros. Y dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, ahí en el capítulo 1, en el verso 3, dice que nosotros hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Amén. Y a esa naturaleza hay que ponerle mucha atención, amados. Pero también hay otro material que es la plata. La plata nos habla de la obra de la redención, de los hechos de Dios en Cristo, los hechos consumados de Dios en Cristo. Y eso hay que percibirlos, hay que escudriñar y beber de lo que Dios en Cristo conquistó. Amén. Porque ustedes saben que el precio de la redención en el Antiguo Testamento eran unas monedas de plata, ¿sí? Como un símbolo de la obra del Señor, el precio que el Señor iba a pagar por nosotros. El Señor fue entregado por unas monedas de plata también. ¿Sí? Entonces la obra de Cristo en la cruz. Amén. La obra de Cristo en la cruz. Esa es la plata, todo lo que Cristo conquistó. Entonces debemos sobreedificar con la naturaleza divina. Amén. Que nos ha sido dado. Con el elemento mismo de Dios morando en nosotros.
con aquello que Cristo conquistó en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, conquistó muchas cosas el Señor Jesús, y eso hay que conocerlo, amén, por la palabra, por el Espíritu, disfrutarlo, apropiarlo y de esa manera también traspasarlo en vida y en fe a los demás. Pero también habla de las piedras preciosas. Y las piedras preciosas en la Biblia nos habla de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, de la formación de Cristo en los creyentes, de siendo piedras comunes y corrientes, de siendo carbones, de siendo piedritas normales, burdas, siendo transformados por medio de la operación del Espíritu Santo, por medio de la disciplina del Espíritu Santo en nuestra vida, amén, pasándonos de una experiencia hacia otra, a fin de formar a Cristo en nosotros. Pero resulta que nosotros no somos piedras sueltas, amén, sino que el Señor nos está trabajando para ser edificados conjuntamente como una casa espiritual. Ese es el objetivo de todo, edificarnos como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y de estos sacrificios espirituales nos habla la Biblia en muchos lugares, en la tipología y también en la realidad espiritual, en los apóstoles. Ahí entre líneas podemos ir viendo cada sacrificio espiritual, amén. Pero para eso debemos acercarnos a Dios en Jesucristo, y en esa medida que nos acercamos más al Señor es que vamos siendo edificados como una casa espiritual, amados. Estamos siendo edificados como una morada de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. O sea que la verdadera obra de Dios, amados, es en nuestro espíritu. Ahí es donde comienza la verdadera obra de Dios. Entonces, la obra de Dios y la iglesia, que es la iglesia, la formación de Cristo en la iglesia, no se trata tanto del hombre exterior, porque la Biblia nos habla del hombre exterior, sino se trata fundamentalmente, esencialmente, de la actividad de Dios en el hombre interior. De eso nos habla la Biblia en Romanos 7, en 2 Corintios 4 y en el pasaje que vamos a leer hoy en Efesios capítulo 3. La Biblia nos habla del hombre interior, y a eso debemos ponerle mucha atención, aprender a percibir los movimientos de Dios en nuestro interior, amados. Entonces, ya después del apóstol Pablo haber adelantado varias cosas en la epístola a los Efesios, nos va a decir unas cosas muy importantes, unas etapas. Mira como dice el capítulo 3 en el versículo 14, dice así: por esta causa. ¿Cuál es esta causa? La causa de la edificación del cuerpo de Cristo, que es el misterio de Cristo, la causa de la morada de Dios en el Espíritu, la causa de reencabezar todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces dice, por esta causa, hermanos, y el Señor quiere que nosotros entendamos la causa de Dios. Y mira que la causa de Dios llegó a ser la causa del apóstol Pablo y de los apóstoles, y esa es la causa de la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra causa? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Mira que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé. Esta palabra es muy clave en el nuevo pacto, hermanos, porque no se trata de merecer. Nunca se va a tratar de merecer. Nunca vamos a merecer nada. Claro, vamos a ser recompensados conforme a nuestras obras, no por la salvación. Va a haber una recompensa si edificamos con el oro, la plata o las piedras preciosas. Eso va a pasar la prueba y vamos a recibir nuestra recompensa, amén, en el reino del Señor. Pero todo eso es de gracia, porque todo esto es lo que hemos recibido del Señor. Lo único que nosotros debemos conocer lo que hemos recibido y disfrutarlo, y que eso se vaya formando en nosotros. Entonces, siempre se basa en el don de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos da? Mira, el apóstol Pablo dice, en este punto ya tan alto,
de la revelación, y en este punto avanzado de la epístola de los Efesios dice, para que Dios nos dé. Y nosotros debemos rogar, amados, unos por otros, para que Dios nos dé. Amén. Para recibir de parte de Dios. Dios nos ha dado todo en Cristo, pero para que podamos recibir lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos da, pero a veces nosotros le ponemos obstáculo a aquello que Dios nos da. Y por eso a veces nuestra vida a veces es un poco floja en el sentido espiritual, ¿sí? Porque no recibimos lo que Dios nos da. Entonces por eso dice, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, que esas riquezas de su gloria las venía exponiendo aquí desde el capítulo 1. O sea que para entender de qué se tratan estas riquezas de su gloria, hay que leer todos los 3 capítulos anteriores de Efesios, que es mucha riqueza. Amén. Y no solo esto, conocer todas las demás epístolas de Pablo y los demás apóstoles. ¿Cuáles son las riquezas? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que el ser fortalecidos. Eso es esencial, amados. Ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior. Entonces de eso se trata inicialmente la obra del Señor en nosotros. Ser fortalecidos conforme a las riquezas de su gracia. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu. Entonces, como decíamos, la iglesia no se trata tanto del hombre exterior, sino del hombre interior. Cuando vemos los diferentes pasajes que nos habla del hombre interior, vemos que es el espíritu del hombre. Porque así como el Señor nos está edificando como morada de Dios, como casa de Dios, morada de Dios en el espíritu, eso nos recuerda la figura del Antiguo Testamento, del tabernáculo y del templo de Dios, ya después en el tiempo de David y de Salomón, que la casa de Dios tenía un lugar interior, que es el lugar santísimo, tenía un lugar un poco más exterior, que es el lugar santo, y tenía un lugar un poco más exterior, que es el atrio. Pero aquí vemos que el Señor empieza a operar los movimientos de Dios, desde donde Dios revela su voluntad, da sus órdenes, su revelación, es en el lugar santísimo, en el interior. Allí era donde el sumo sacerdote, una vez por año, entraba no sin sangre, pasaba por el santo y iba hasta el lugar santísimo y vertía esa sangre del sacrificio sobre el propiciatorio que estaba encima del arca. Y dice, allí yo me declararé a vosotros, dijo el Señor. O sea que en base a la sangre derramada de Cristo, a la obra propiciatoria de Cristo, es que el Señor se declara a nosotros. Por eso dice, conformes a las riquezas de su gloria, de su gracia. Nunca el Señor se va a manifestar a nosotros, ni va a operar en nosotros en base a algún merecimiento de la justicia propia o de alguna actividad religiosa. Nunca, amados hermanos, nos dejemos enredar en que nosotros mereceríamos algo de Dios por algo nuestro propio. Nunca merecemos delante de nuestro Dios 3 veces santo nada por nosotros mismos. Amén. Todo es un don de Dios. Todo es un don de Dios. Claro, nuestra responsabilidad es ir al Señor y tomar de Él, de la obra del Señor en nuestro interior. Pero para eso el Señor primero tenía que darnos su vida. Mira que aquí en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 4, venía hablando que estábamos perdidos, ¿sí? Éramos ajenos a la vida de Dios, éramos insensibles, estábamos perdidos en delitos y pecados. Y dice aquí en el verso 4, pero Dios, aleluya, hermanos, a mí siempre el Espíritu me hace resaltar porque en toda la Biblia dice eso, pero Dios, amén. Dios, en medio hablando de muchas cosas dice Dios, o sea, todo empieza en Dios. Si Dios no opera, por eso habla en Corintios que Dios es el Dios
que opera todo y en todos. Amén. Jesucristo es el que reparte los ministerios y el Espíritu Santo es el que reparte los dones, pero Dios el Padre es el que opera todo y en todo. O sea, si no hay una operación de Dios, no hay nada más. Pueden haber muchas operaciones humanas, muchos planes, muchas actividades, muchos programas, pero si no hay una operación del Espíritu de Dios, Dios que es Espíritu operando por su Espíritu en el Espíritu de los creyentes, no hay nada. Va a haber frustración. Va a haber una frustración muy grande, amados. Porque aquello que es natural, que es solamente del hombre, tiene sus límites. Pero mira lo que dice aquí, ya volvemos aquí a Efesios, vamos, ya que dice esa palabra, vamos a Hebreos. Hablando del sacerdocio de Cristo. Mira lo que dice Hebreos 7:15. Está haciendo un contraste entre el sacerdocio arónico, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces mira lo que dice. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Sí ves? Porque el mandamiento, la palabra de Dios es santa, es justa, es buena, es espiritual. ¿Sí? Pero el mandamiento nunca nos pudo ayudar. El mandamiento nos ayuda llevándonos a Cristo, mostrándonos nuestra incapacidad en nuestra carne, nosotros mismos, el hombre natural siendo incapaz, pero volviéndonos a Cristo, que es todo suficiente. En Cristo habita la plenitud de Dios. Y en Cristo está la suficiencia para agradar a Dios, para andar delante de Él. Amén. El Señor dice que nos daría un nuevo corazón, nos quitaría el de piedra, nos daría uno de carne, nos daría un nuevo espíritu y pondría su espíritu en nosotros para hacernos andar en sus estatutos. Amén. Entonces poner a las personas en reglamentos, en estatutos, en programas, es ponerle un fardo pesado encima, es ponerle cargas encima que no va a poder soportar, que le va a poner un peso religioso inclusive. ¿Sí? Porque la Biblia habla de los rudimentos del mundo. Y los rudimentos del mundo no solamente son las cosas feas. El apóstol Pablo habla en varios lugares de los rudimentos del mundo. No toques, no mires, no manejes. Esas cosas que tienen cierta reputación en cuanto a culto voluntario del cuerpo, ¿verdad? Pero que no sirve para edificarnos en el Señor. ¿Sí? Cosas externas. Pero el Señor quiere volvernos a Cristo, a su vida, a depender de la cabeza, de lo que hablábamos al principio, de recibir el suministro de vida de la cabeza, que es la que nos articula, la que fluye a través del cuerpo y nos hace andar en sus estatutos. Amén. Y además que ahora la vida en Cristo es superior a los estatutos que el Señor le reveló a Moisés. Amén, amado. ¿Cierto? Porque antes se decía, ame a sus amigos, pero ahora dice, ame a sus enemigos, ore por sus enemigos. Amén. Si tu enemigo te pidiera de comer y de beber, dale. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ascas de fuego están amontonando sobre su cabeza. En el día del juicio es donde se van a ver las cosas. Tú en Cristo amas, soportas, intercedes y aún le das de comer y de beber a tu enemigo. Pero si tu enemigo no se da cuenta de quién es el que está operando detrás, que es Cristo, amén, y no se vuelve al Señor y no arregla las cosas, pues ascuas de fuego está amontonando sobre su cabeza. Amén, amados. Pero de todas maneras nosotros no debemos pensar en eso. Señor, yo voy a hacerle esto y tú lo juzgarás. No es con ese sentimiento, ¿verdad? Es con el sentimiento de porque el Señor nos amó siendo lo que somos. Y el Señor nos está haciendo semejantes a Él. Amén, amados. Semejantes a Él. Entonces, mira lo que dice acá. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ¿no? Sino según el poder de una vida indestructible. Esa palabra es clave. La vida de Cristo y a nuestro sumo sacerdote. Ahora nosotros estamos en el nuevo sacerdocio, en el
sacerdocio de Cristo, del nuevo pacto, amén. Cristo como nuestro sumo sacerdote y nosotros ejerciendo un sacerdocio santo delante de Él. Y como Él lo ejerce por medio de una vida indestructible, nosotros debemos aprender a captar la vida de Dios. Esa vida que es indestructible, la vida eterna, por eso es indestructible. Y esa vida que venció, Cristo venció la muerte y el Hades. Cristo venció el pecado y la muerte. Ahora por medio del Espíritu de vida, con la ley del Espíritu de vida en nosotros, ahora nosotros también hemos vencido el pecado y la muerte en Él. Amén. En Él. En Él. De eso hablábamos un poco el domingo y antes una base para eso. Pero ahora el Señor quiere desarrollarlo un poco más, porque eso son varias etapas. Desde lo más fundamental, lo más esencial, hasta ir trabajando para manifestar un poco más su reino en medio de su cuerpo, que es la iglesia, como un solo cuerpo. Amén, amados. Por eso el Señor tiene que trabajar en nuestro interior. Mira lo que dice el apóstol Juan. Antes de seguir en Efesios 2, el apóstol Juan habla de esto. Juan 7. Juan 7, en el verso 37, dijo el propio Señor Jesús. Dijo, en el último y gran día de la fiesta. O sea, ellos estaban en esa actividad, ¿no?, religiosa ahí. Aunque instituida por Dios, pero esa fiesta nos señalaba también hacia Cristo. Amén. Hacia Cristo mismo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús, esa fiesta de los tabernáculos señalaba hacia quién? Hacia Cristo. Cada fiesta señala hacia Cristo. La Pascua señala hacia Cristo. Los ácimos señalan hacia Cristo. Las primicias señalan hacia Cristo. Pentecostés al Espíritu de Cristo derramado. Las trompetas hacia Cristo y el anuncio del Evangelio de Cristo. Amén. Yom Kippur, o la expiación, hacia Cristo y su intercesión continua a la diestra del Padre a favor de su iglesia. Y tabernáculos no podría ser menos sino una figura de Cristo que tabernaculizó en medio de los hombres. Entonces todo nos habla de Cristo, pero un Cristo cada vez más pleno. Amén. Y de eso vamos a ver. El apóstol Pablo va a concluir en este pasaje hablando de la plenitud de Cristo en la iglesia. Pero para eso el Señor tiene que empezar a operar, hermanos, en nuestro interior. Es muy importante que aprendamos a percibir al Señor en nuestro interior. Mira que a veces, aún en medio de nuestra vida o del pueblo cristiano, cuando no le ponemos cuidado a nuestro interior, entonces queremos suplir esas cosas con actividades, con muchos programas, como para reemplazar ese vacío que hay ahí. No estamos vacíos, el Señor está en nosotros, pero es que eso que está en nosotros, eso no, Él, quien está en nosotros, a veces no le hemos dado salida para que llene el resto de nuestro ser. Entonces queremos hacer muchas actividades y cosas para pensar que estamos sirviendo a Dios. Y ese es el mundo religioso en el cual también el enemigo nos quiere enredar muchas veces. Cuando no le atendemos, no le entendemos al Señor, la operación del Señor, que es la que va a hablar acá. Mira lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús, de quien hablaba esta fiesta, se puso en pie. Ay, que el Señor se ponga en pie, aleluya, ¿ven? Es una bendición. Dice que cuando Esteban, este siervo del Señor, este joven, era un joven, en el momento cuando estaba siendo martirizado, siendo apedreado, dice que él oró. Dijo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Y oró por ellos, de la misma manera que lo hizo el Señor Jesús. Cristo formado en ese joven. Era un hombre espiritual. Era un hombre lleno de sabiduría y de fe. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Y eso quiere el Señor de sus hijos. Amén. Esteban no es diferente a nosotros, es un ser humano. Amén. Fue un ser humano. También concebido en pecado, pero que conoció al Señor. Amén. Amó al Señor. Apreció al Señor. Inclusive cuando uno ve ese discurso de Esteban en Hechos 7 y después ve el desarrollo de la teología paulina del apóstol Pablo, la base
como las semillas de la revelación del Señor en el apóstol Pablo están contenidas en el discurso de Esteban, porque Pablo estaba ahí. Y a sus pies pusieron las vestiduras de Esteban cuando murió Esteban. Y él consentía en la muerte de Esteban. Y eso después fue el aguijoncito en Pablo toda su vida. ¡Ay, Señor Jesús! Entonces, este muchacho, este hermano precioso, dice que cuando él estaba partiendo ya decía: Señor, no le tengas en cuenta sus pecados. En tus manos entrego mi espíritu. Y dice: he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre puesto en pie a la diestra del Padre, recibiendo. Hermanos, cuando el Señor se pone en pie es porque hay algo importante. Cuando el Señor se pone en pie y se pasea en medio de su iglesia, es porque Él está gobernando ahí. Él está recibiendo lo suyo, está recibiendo de los suyos. Pero lo que Él recibe es lo que el Espíritu forma de Él mismo en su iglesia. Lo único que puede recibir el Padre es la ofrenda de Jesucristo. Amén. Y la formación de Cristo en su iglesia. Entonces a veces nos ponemos en fiestas y cosas, digamos, como aquí está, pero en cosas para tratar nosotros de decir: estoy sirviendo a Dios. Pero hermanos, se trata de Dios mismo en nosotros. Y el servicio se debe ser un servicio que fluye del propio Señor. Amén. Del conocimiento que los hijos y las hijas de Dios podamos tener más de Cristo en nuestro interior. Amén. En eso se complace el Señor. En eso se agrada al Señor. Entonces por eso dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mira que en medio de la fiesta religiosa el Señor les puso el dedo donde era. Si alguno tiene sed, tiene sed. Hermanos, podemos ir a muchas convenciones, muchos campamentos, muchas conferencias, pero si no venimos a Él, seguiremos secos. ¿Sí? Podemos hacer campamentos de matrimonios, de jóvenes, de niños, de neonatos, de viejitos, de todo lo que quiera, pero si no vamos al Señor, seguiremos secos. Por eso el apóstol Pedro fue claro: acercándoos a Él piedra viva, sed edificados. Amén, amados. Pues no nos dejemos distraer en cosas secundarias. El peso de Dios, la plomada del Padre está en Cristo. Dios reina en Cristo y por su Espíritu quiere reinar en su iglesia. Amén, amados. Amén. Esas riquezas espirituales y eternas que Él quiere que sea, con las cuales nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior. Hermanos, disfrutemos. Eso es precioso. Esa es la perla de valor de gran precio. Amén, hermanos. Dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, vaya a muchos campamentos. No estoy criticando los campamentos. A mí me encanta encontrarme con mis hermanos en los campamentos. Pero si no es para ir al Señor, si la disposición es otra o la intención es otra, entonces volvámonos al Señor. Dice: venga a mí y beba. Amén. Y beba. Dice: el que cree en mí. El asunto es de fe, amados. Porque por la fe es que recibimos. La fe es recibir. Al que le recibe, esto es al que cree en su nombre. Amén. El asunto es la fe. Por eso el apóstol Pablo, en la epístola de los Romanos, habla mucho, antes de desarrollar el evangelio de Dios, habla mucho acerca de Abraham, de la fe. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Dice Pablo ahí en 2 Corintios que aún tuvieron sentencia de muerte para que no confiasen en ellos mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces no se trata de muchas conferencias, de muchas actividades, sino de conocer al Dios de la gloria, el poder de Dios operando en nuestra vida, amados. ¿Sí? Gracias al Señor porque le tenemos a Él y debemos actuar en la certeza de la fe.
Amén. Una enseñanza aún bíblica que te aparte de la fe, que te lleves a sentirte aplastado, que no te aliente en la fe, no viene de parte de Dios. El Señor Jesús predicaba arrepentimiento y una vez la fe. Amén. Inmediatamente. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. Amén. Y de ahí ser edificados como casa espiritual por medio de la fe, porque dice, el que cree en mí, dice el Señor, venga a mí y beba. Pero ¿cómo bebemos? Aquí está el Señor hablando, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Aquí relaciona el interior y va a relacionar el interior con el Espíritu. Amén. Donde mora el Espíritu Santo de Dios, quien es Dios, quien nos trae todo lo del Padre y lo del Hijo, las riquezas de su gloria, de su gracia. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Pero entonces esa fuente que está en nosotros no es para quedarse quieta, sino para que fluya, amados hermanos, desde nuestro interior. A veces nosotros queremos corregir desde el exterior y no, el Señor nos empieza a renovar, a lavar desde nuestro interior. Desde el lugar santísimo hacia el santo, hacia nuestra alma, que es lo que va a explicar Pablo aquí en Efesios. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen. De nuevo nos traslada la fe, amado. La fe es un don de Dios. Creámosle al Señor, amén. ¿Sí? Porque para el que cree todo le es posible. Amén. Todo lo que viene de parte de Dios. Pues no te mires a ti mismo. ¿Sí? Porque las cosas religiosas nos llevan a mirarnos a nosotros mismos. Eso fue lo que hablábamos el domingo. Miserable de mí, claro, somos miserables. En la carne no mora el bien. Amén. O sea, Dios no vino a mejorar la carne al viejo hombre, vino a crucificarlo. Y a darnos una nueva vida y ponernos en el nuevo hombre que es Cristo y hacernos nuevas criaturas en Él. Ponernos en lo nuevo, en la nueva creación. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, no mora el bien. No mora el bien. Y en la medida que crezcamos en el Señor, si estamos cerca del Señor, seguramente no vamos a sacar pecho. Oh, ¿cómo he mejorado? No he mejorado. La luz de Dios nos muestra la incapacidad nuestra, pero para volvernos a la capacidad que hay en el Señor, hermanos. Entonces no nos miremos a nosotros mismos. Ahí podemos soltarnos del fardo y ser libres de nuestros pecados y del peso y de la condenación del pecado y del poder del pecado. Está en Él la libertad. Amén. Del pecado y del poder del pecado y de nosotros mismos para que andemos en Él. Entonces se trata de la operación del Señor desde nuestro interior. Amén, amados. Entonces disfrutemos al Señor que mora en nuestro interior por su Espíritu. Porque es que el diablo nos quiere poner en esa angustia. Por eso dice el Señor, por nada estéis afanosos o angustiados. Esa palabra se puede traducir angustiados, afanados. Sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, con toda ruego, con toda súplica y acción de gracias. Amén. No te quejes en el ruego. Ruega y creyendo, da gracias. Gracias, Señor, porque ya está hecho. Amén. En Cristo, si viene de la palabra del Señor, eso ya está hecho. Créelo. Es que yo no siento, voy a orar otra media hora más y me voy a latigar un poco a ver si siento, porque no se trata de sentir, sino de creer. Y cuando crees, el Señor opera. No te preocupes de cómo, sino ocupémonos de tenerlo a Él, de disfrutarlo a Él y de caminar juntos en Él. Amén. Pero para eso el Señor tiene que operar en cada uno, para que luego juntos podemos caminar juntos en Él. Amén. Si le miramos a Él. Si le miramos a Él. De volver la mirada hacia el Señor. Miradme a mí y sed salvos, dice el Señor. Amén. ¿Sí? No es vuestra la guerra, es mía la guerra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces por eso el Señor tiene que orar en nosotros para que le conozcamos, le disfrutemos y le demos lugar al Señor. Entonces por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. La fe, amados. Amén. No temas, sino cree. Amén. No temas, sino cree. Amén. Pero ¿qué hace el legalismo y el fardo? Lo pone a uno a temer. ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso sí, sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso es de la carne. Eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Por el tiempo no lo voy a leer. Pero las promesas de Dios son sí y amén en Él, en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Pero el diablo quiere que, pero es que tú sí, tú no, pero el otro sí. No, hermano. Miremos al Señor. Amén. Y creámosle para que Él fluya entonces. Dice entonces, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero ahora casi vino el Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús no había sido aún glorificado, ya Cristo fue glorificado. Por lo tanto, como Dios lo hizo Señor y Cristo, ahora hemos recibido eso que vosotros veis y oís, le dijo Pedro en Pentecostés. Amén. Entonces vamos a Efesios, dice en Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, o sea, todo esto viene de Dios, que es rico en misericordia, hermanos. Subraye eso. Dios es rico. Amén, Esteban. Dios es rico. Amén. Amén, Teresita. Dios es rico. Amén. En misericordia. Amén. Habla de la riqueza de su gracia. Hermano, disfrute. El Señor me ha puesto a disfrutar y quiero seguir disfrutándolo. Y he visto cuando el diablo opera, es queriéndome robar ese disfrute de estas hipérboles de Pablo en Efesios, de esas exageraciones de lenguaje. No importa. Disfrutémoslas. No miremos las exageraciones de Pablo aquí hiperbólicas. Es porque no había otra manera de expresar en palabras humanas algo que era una realidad espiritual. Porque Pablo dijo que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado a los que le aman. Cosas inefables. Amén. Que no es le dado al hombre expresar. Entonces por eso Pablo tiene que tratar. Aquí como un río de agua viva está explotando Pablo en revelación de parte de Dios. Revelación que viene de lo alto. Porque la iglesia se edifica de la revelación que viene del cielo. Amén. Hermanos, no se trata de los muchos o de los pocos, sino del contenido espiritual. Sean los muchos en los pocos y de la realidad celestial que haya en la iglesia, que depende de una verdadera edificación del cuerpo de Cristo. Oh, hermanos, el Señor cambia nuestro paradigma para volvernos al Señor. Amén. A Dios mismo. A Dios mismo. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, pudiera decir, porque Dios es misericordioso porque nos amó, pero dice, Dios es rico en misericordia con su gran amor que nos amó. Hermanos, de esto gloríate, dale gracias al Señor y disfruta y dice, Señor, tú me has amado. Amén. Amén. De eso no te dé vergüenza, no, todo lo contrario, alégrate. Amén. Y proclámalo a los aires y a tus hermanos y en todo lugar. Gracias porque tú me has amado, Señor. La certeza y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. El amor de Dios no es en base a algún merecimiento nuestro, es en Cristo y a la justicia de Cristo. Hermanos, ¿cuántos los apóstoles tuvieron que insistir en esto? Por eso dice, no me cansaré de repetirles esto, la verdad presente del Señor, que nos lleva a poseer el reino del Señor. Amén. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, en las cuales nosotros debemos dedicarnos a escudriñar para volvernos al Señor y disfrutar un poco más del Señor. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, de nuevo esa frase subráyela, nos dio, amén, para que os dé, nos dio, hermanos, nos regaló vida. ¿Nos dio qué? Por ahí empieza el Señor a operar, a darnos vida. La vida divina por su Espíritu Santo, porque Él es la vida, en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. En la medida que penetramos en la vida, disfrutamos de ese fluir de nuestro interior como ríos de agua viva, el Señor empieza a alumbrar ahora nuestro entendimiento, que es la siguiente parte, la siguiente etapa del Espíritu. Si le damos lugar al Señor por la fe, dejando de mirarnos a nosotros mismos y volviéndonos a mirar al Señor, allí es como que se abre esa compuerta que estaba cerrada, ese dique que estaba cerrado se abre, ¡tac! Esas compuertas. Me acuerdo allá en Puerto Ordaz, en Venezuela, eso impresionante. Allá había una hidroeléctrica y eso, un agua y unas compuertas gigantísimas. Cuando abren eso es impresionante el agua que pasa. Así mismo es como una compuerta, pero la fe es la que abre esa compuerta para que empiece a fluir como ríos de agua viva de nuestro interior y empiece a llenar nuestra alma también, y seamos alumbrados. La luz que está en Dios, porque Dios es luz, por medio de su vida nos alumbra y empieza a alumbrar también nuestro entendimiento, ¿eh? Para que no andemos en tinieblas, sino en luz.
Entonces andar en la luz no haga esto, no toque acá. No. Eso es religiosidad. Andar en luz es el Señor alumbrándonos. Amén. Y ahí el Señor empieza a obrar en misericordia, en bondad, en gracia, en generosidad. Amén. Porque ¿qué hace lo demás? Nos pone a girar alrededor de nosotros mismos, pretendiendo que somos nosotros algo, nosotros mismos. Y pretendiendo que somos nosotros mismos, entonces nos empezamos a mirar a nosotros mismos y a menospreciar a los demás y a pelear unos con otros. Y a dividir a la iglesia y la obra del Señor. Y a darle lugar a espíritus de error, hermanos, porque los espíritus de error no solamente son los espíritus de prostitución y de otras cosas, no, también son espíritus religiosos que prohibirán casarse, que prohibirán comer alimentos de esto, de aquello, ¿sí? Que no hay que tomar leche por unos inventos rarísimos, ¿no? Tómela en el nombre del Señor, a no ser que médicamente te hayan dicho algo, pero de lo contrario no dejes esos pesos encima, amén. Eso fue un paréntesis, pero luego a propósito, porque hoy en día la nueva era y metiendo, entonces la gente piensa que se puede perfeccionar por medio de una dieta. Yo caminé en eso antes de conocer al Señor, pensando que por ser vegano y eso entonces era más espiritual. No, hermano. Terrible cuando el Señor me alumbró, gracias al Señor me mostró la miseria mía, pero ahora he visto la bendición del Señor. Y quiero que seguir conociendo las riquezas del Señor, esas riquezas de misericordia y de gracia. Amén. Pero entonces el diablo empieza a entrar, entonces Ectico, no te pongas el saco gris, sino ponte lo azulito que es más celestial y con el cierre hasta arriba. No, hermano, eso suena como un poco, ¿verdad? Pero que el ejemplo sirva de algo. No, hermano, ¿verdad, amados? Las cosas, la operación de Dios, las operaciones de Dios son en nuestro interior, operando, fluyendo de nuestro interior. Amén. Es cuando Dios muda los corazones de las personas. Amén. Desde adentro. Cuando hay algo sobrenatural que el Señor opera en nuestro interior. Porque lo otro es una represión. ¿Y sabes qué es lo que causa la represión? Rebeldía. Uno reprime y es como una olla a presión que se empieza a salir por acá y si no cuidamos de abrir la tapita, ¡prum!, se va a explotar eso un día. Es como el perrito, ¿no has visto el perrito? Que está amarrado por allá, está reprimido y de pronto tú lo sueltas y salta y te pone las patas encima, se hace sus cositas por la sala de la casa, reprimido, ¿sí? Así es la carne. Pero el Señor no vino a remendar lo viejo, el Señor vino a crucificar al viejo hombre. Y cuando miramos por la fe y contemplamos y disfrutamos, ahí la operación de esos hechos del Señor empiezan a manifestarse entonces en nuestra vida, porque el Señor quiere que eso se manifieste, pero es por verlo. Por eso dice, sabiendo esto, hay que saberlo. Hay que saber, ¿qué hay que saber? Amén. Ese es el Evangelio, amados. Por eso dice, nos dio vida, entonces por ahí empezó a darnos vida, pero esa vida está morando en nuestro espíritu. Entonces mira lo que sigue diciendo aquí en el capítulo 3, en el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos allá en nuestro hombre interior, por el Espíritu Santo de Dios, creyéndole a Él. ¿Para qué? Esta es la segunda etapa. Para que Cristo, para que habite Cristo, ¿cómo? Por la fe también. O sea, que dice el justo vivirá por la fe, de fe en fe. Amén. Una etapa más avanzada de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Esa palabra certeza, la palabra hipóstasis, o sea, es lo que sustantiviza, lo que da realidad a las cosas espirituales de nuestra vida. Porque es una realidad. Estamos hablando de realidades espirituales. Dios es real. Su Hijo, su obra, su Espíritu, ahora su morada en nosotros. Pero por la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Y empieza a fluir como ríos de agua viva y empezamos a experimentar por la fe, a disfrutar, a manifestarse en nuestra vida todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. No salir de la fe. Amén. La fe que una vez ha sido dada a los santos. Edificados, dice Judas, sobre vuestra santísima fe. Amén.
¿Cómo somos edificados? Sobre nuestra santísima fe, dice el apóstol Judas, hermano del Señor Jesús. Amén, amados. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es la siguiente etapa. Ahora el Señor fluyendo del Espíritu para que Cristo habite en nuestros corazones. Entonces uno dice, he recibido a Cristo en mi corazón. Vamos a revisar un poquito eso según la palabra. Cristo habita en nuestros espíritus cuando nacemos de nuevo. Amén. Pero para que el Señor haga morada en nuestros corazones, hay una operación del Señor. Amén. Hay una cirugía del Señor en nuestro ser. Amén. Hay un tratamiento, hay una disciplina del Espíritu Santo en nuestra vida para que Cristo se forme en nuestros corazones por la fe también. Porque nuestros corazones, amados, nuestros corazones nos habla de nuestras intenciones, de los pensamientos. Dice Hebreos 4, los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Los sentimientos del corazón. Porque será que todos nuestros sentimientos estarán en conformidad al sentir de Cristo. ¿Será que todos nuestros pensamientos estarán alumbrados, iluminados por la luz de Cristo? De ahí, por medio de la fe, empieza a fluir para que la luz empiece a alumbrar cada rincón, cada habitación de nuestro corazón. Amén. Entonces, el Señor de nuestro interior quiere fluir para llenar ahora cada habitación de nuestro corazón. Amén. Entonces, esa es la respuesta del Señor. Entonces el corazón nos habla de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de las intenciones, o sea, de la voluntad, de nuestras decisiones. Y también dice, si nuestro corazón nos reprende, dice el apóstol Juan, nos habla de la conciencia. ¿Sí? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, o sea, nuestra mente puesta en el Espíritu, el Señor hablándonos por nuestro espíritu, nuestra conciencia, a través de nuestros corazones. El Señor dice en Proverbios, como dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que el corazón es el ducto o es el canal por medio del cual la vida de Dios que está en nuestro interior no se quede emposada, sino que fluya desde nuestro interior hasta nuestro interior. Es el punto de contacto entre nuestro espíritu y nuestra alma, que es nuestro yo, nuestro ser. Amén. Es nuestra vida, nuestro entendimiento de las cosas. Pues dice, tal cual sea el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, si tú empiezas a darle lugar a pensamientos que vienen del maligno, pues así te vas a comportar, ¿verdad? Pensamientos de ira, de venganza, de rencor, de amargura. Pero entonces, claro, uno puede decir un espíritu de amargura. Claro, el espíritu lo podemos exorcizar y reprender en el nombre de Jesús. Pero esa mentira que introdujo Satanás ahí, ahora hay que limpiarla con la verdad. Amén. Y la verdad es Cristo manifestado en su palabra. Amén. Por eso dice, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Señor Jesús. Pero esto no de manera carnal, porque en ese contexto dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios, poderosas en Dios, o sea, el poder de Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que se levantan para no dejar fluir el río, la corriente de la vida. Amén. Del Espíritu como ríos de agua viva. Entonces nuestra mente, a veces venimos con pensamientos, con costumbres y pensamos que eso es lo normal de Dios. No, porque el hombre fue afectado en su ser. Para eso el Señor viene a recuperar el hombre íntegramente, amados hermanos. Amén. Y de parte de esa recuperación viene a recuperar nuestros pensamientos. Amén. Pero eso no es con técnicas ni con programas, programa 1, programa 2, programa 3. No es con técnicas y tales. No, hermanos. Es con la palabra de Dios en el Espíritu del nuevo pacto, refrescando, humectando nuestros pensamientos, tal cual sea el pensamiento de su corazón, hermanos, y le damos lugar, y si le damos lugar a ciertos tipos de pensamientos, así empezamos a sentir. Pero es que ella me hizo, entonces empezamos a sentir, empieza la rabia, empiezan los prejuicios, empiezan las críticas, los juicios y las cosas, y ahí entonces actuamos de esa manera. Pero entonces el Señor quiere que nos volvamos a Él, seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y le demos lugar para que el pensamiento y el sentimiento, la naturaleza divina que nos ha sido dada, empiece a llenar también esos pensamientos, para que nuestros sentimientos sean sanados, hermanos.
No nos podemos excusar, es que yo soy así. No, hermanos. Soy así en el Adán, en el viejo hombre, pero ya eso ya fue crucificado y el Señor la provisión es de una nueva creación. Amén. A mí no me importa lo que digan los demás. No, hermanos, debemos volvernos al Señor, amados. Amén. Ser honestos delante de Dios y Señor, alúmbrame, límpiame, renuévame y transfórmame a tu imagen, que es tu propósito. Amén. Mira lo que dice, perdóname unos minuticos más, pero no podemos correr. Dice en Jeremías 48. Mira el trabajo que va haciendo el Señor. Jeremías 48. Vea lo que dice el verso 10. Dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. O sea, como que, ay, eso es la obra de Dios en mí, en mi interior, la obra del Señor. Eso es lo que está haciendo el Señor conmigo y con su cuerpo. Eso, como sin ganas, ¿verdad? Eso es el viejo hombre. Pero viene el Señor y nos da la buena gana, amén. Porque a veces tenemos mala gana. Esa es la carne que nos mete la mala gana. Pero viene el Señor y nos da la buena gana, amén. La buena gana. Entonces dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Por allá de último, no, en mis cosas, pero de último, el Señor, de último la reunión. Vamos a ver si me queda tiempo para la reunión. ¿Cómo así? ¿Verdad, hermanos? Para verme, encontrarme con el Señor y con su cuerpo y con el Señor en medio de su cuerpo. Eso es hacer indolentemente, dejar de último por allá en la colita, ¿no? El Señor está ordenando las cosas, hay un orden, una jerarquía de prioridades en nuestra vida. El Señor nos está ordenando porque la caída produjo un desorden. ¿Y cuál es la caída? Girar alrededor de nosotros mismos, la ciencia del bien y del mal. Pero el Señor nos está ordenando para girar alrededor de Cristo, el misterio de su voluntad, el árbol de la vida que estaba en el centro del jardín del Edén, que es Cristo mismo. Amén. Entonces, depende de las prioridades que haya en tu corazón, se depende de cuánto le hayas dejado al Señor operar en tu corazón también. Cuánto está fluyendo el Señor a través de tu vida. Amén. Y eso, volvernos al Señor y creerle, volvernos al Señor. No latigarte, pero sí volverte, Señor. Me vuelvo a ti, ayúdame. Y te creo, Señor. Amén. ¿Sí? Entonces no se trata de críticas, de juicios, de cosas. ¿Sabes por qué? Porque eso no levanta, eso no ayuda a nadie, hermano. Amén. Es la vida de Cristo operando en nosotros, fluyendo, la que levanta, la que restaura, la que sana, la que pone en pie, la que hace andar. Amén, amados. Es la vida de Cristo en nosotros, operando. Amén, amados. Sigue, hermano, tranquilo, sigue. Entonces, por eso dice ahí, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, la palabra del Señor ponerla en su punto. Y mira lo que dice este verso. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. El sedimento, ustedes saben que antiguamente, cuando elaboraban el vino, lo pisaban el vino, y queda un sedimento. Entonces tenían que pasarlo de vasija en vasija para ser limpiado el sedimento. El sedimento es la basurilla, las cascarillas y las cosas que quedaban ahí del jugo de uva. Tenían que pasarlo de vasija en vasija para ser limpio, y esa es la obra del Señor, llevándonos de jornada en jornada, de etapa en etapa. Amén. Lo único es que el Señor pide que tú asientes, le digas sí al Señor, porque el Señor no te va a agarrar de la oreja para te agarro para la otra jornada y te agarro para la otra etapa. No, amado, tú tienes que decirle sí, Señor. Amén. Dice, el que me ama me servirá, y donde yo estuviera allí estará mi servidor. ¿Sí? Y está en el contexto de que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para que dé fruto. Esa es la operación ahora del Señor en nuestro corazón. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto dará. El que me ama, sígueme. A eso somos llamados, a seguir al Señor. Pero no es que yo lo sigo a mi manera, yo solito o de esta manera. No, hermanos. Es por medio de la gracia del Espíritu de Cristo. Amén. Siguiendo al Señor en su camino. Entonces, por eso dice ahí,
Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, estuvo reposado. Ni nunca estuvo en cautiverio, o sea, no siguió al Señor, camino estrecho, ¿sí? La senda angosta que conduce a la vida. Estuvo, como dicen hoy los muchachos, muy play, muy relajado, ¿verdad? Y no siguió al Señor en sus pasos, amado, ¿sí? Hoy el énfasis cada el hombre girando alrededor de sí mismo, amén. Y el Señor quiere unirnos desde la juventud, amén. Y si conociste al Señor no en tu juventud, también ahora somos nuevas criaturas. Los hermanos que reciben al Señor a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, ese tiempo el Señor las hace nuevas criaturas. Pero ahora, hoy en día, todo gira alrededor del senderismo, de los viajes, de la cosa, pasarla muy play, muy bueno en esta vida. Pero dice, hermanos, que eso no conduce a la vida. Amén. El camino angosto es el que conduce a la vida. La senda estrecha. Seguir al Señor por donde quiera que Él va. Amén, amados. Seguir al propio Señor. Y eso es por su gracia que le podemos seguir. ¿Sí? Que le podemos seguir. Ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en Él. O sea, la persona pasó muchos años y no hubo una operación del corazón, de la obra del Señor en el corazón de la persona, ¿verdad? Entonces queda el mismo sabor, 20 años y el mismo sabor. Entonces por eso el Señor nos quiere limpiar con su Espíritu y su palabra y darnos el sabor de Cristo. Amén. Danos que al comienzo somos muy ácidos, pero el Señor nos va dando su sabor. Amén. Somos muy amargos, pero el Señor nos tiene que dar su sabor. Sí. El Señor nos da su sabor. Para eso el Señor opera ahora en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, sentimientos. Amén. En nuestra conciencia, una conciencia luminosa, no tenebrosa. Amén, amados. Entonces mira que el Señor hace un trabajo íntegro con nosotros. Dice, y su olor no se ha cambiado. ¿Ustedes no han percibido esos sentidos espirituales? Esto me sabe como raro, ¿verdad? Aunque tú hablas con alguien, pero aunque las palabras puedan parecer bonitas, a veces el sabor por detrás en el espíritu se empieza a percibir eso, ¿verdad? Hasta leyendo la Biblia, pero el sabor se percibe, hay un olor, ¿sí? Pero cuando se percibe al Señor Jesús, su luz, su presencia, ahí hay un olor, un sabor. Y eso se debe ejercitar, los sentidos espirituales, la vida en el hombre interior, ser fortalecido de nuestro hombre interior. Así como en el mundo físico hay catadores, por ejemplo, de café. Y le pueden poner 200 tazas de café, pero un catador experto sabe la diferencia entre entre las 200 tazas de café. Así el Señor nos va dando un paladar espiritual cada vez más fino, más refinado, un olor que no nos dejamos llevar por las apariencias, ni por los comentarios de otros, ni por las apariencias, no una cosa pasional, acelerada, sino que vamos al Señor y ponemos nuestra mente en el Espíritu, reposamos nuestros sentimientos en el Espíritu, amén, para que el Señor nos hable y Él nos dé luz y discernimiento acerca de cada cosa. O si no, vamos como una tromba. ¿Sí? ¿Se saben que una tromba? Cuando se suelta un montón de animales y eso, se van llevando todo. No, el Señor quiere que vayamos a su paso. Amén, amados. Amén, amados. El Señor está haciendo un trabajo real con su iglesia. En síntesis, eso es lo que quiero decir con todo esto. Un trabajo real en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo, no voy a leerlo, pero los hermanos lo pueden citar en la última epístola del apóstol Pablo, que fue 2 Timoteo. Al final, ¿sabe qué le dice Pablo a Timoteo? En su madurez, y siendo Timoteo también ya maduro, ya despidiéndose y dándole instrucciones ya de despedida, como el testamento de Pablo a la iglesia a través de Timoteo, le dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Uno dice, ¿cómo así?
O sea que Timoteo andó todo ese tiempo y el Señor no está en el Espíritu, sí. Pero que el Señor Jesucristo prevalezca en el espíritu de Timoteo. Porque mira que el Señor le habla en Ezequiel, dice que habían profetas insensatos que andaban en pos de su propio espíritu. Como un mulo sin entendimiento, como una tromba. El Señor Jesucristo te da entendimiento en todo, Timoteo. Amén. Yo te hablo todas estas cosas, pero la letra en sí sola no te puede ayudar. Por eso Pablo dice, el Señor te da entendimiento en todo, Timoteo. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Ese es el movimiento, el fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu de Dios, conforme a las riquezas de su gracia. Amén. De su gloria. Para que Él nos dé, es un don. Vamos, en eso no debemos perder el rumbo de la obra del Señor en el Espíritu. Dejarnos desviar por muchas cosas diferentes. Ay, amados. Amén. Sobre todo los hermanos nuevos. Juntos, todos estamos empezando, ¿verdad? A conocer al Señor en el Espíritu. O si no, nos vamos a volver una gran empresa. Pero esa gran empresa la manejan los hombres según el hombre natural, aún en medio de la iglesia. Y el programa sigue en la inercia. Y si Dios no está un día, no nos damos cuenta. Entonces, si Dios no está de acuerdo y se calla, no nos damos cuenta. Ay, qué triste. Que el Señor nos guarde, ¿verdad, hermano? Nos libre. Porque la iglesia no es una empresa, no es una academia. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, que con sencillez se reunía en las casas. No el hecho de ser en las casas nos hace mejores, sino por esa sencillez familiar. Amén. Dios quiere una desposada para su hijo, quiere una familia para sí, quiere una morada para él. De manera orgánica, el Señor moviéndose en su cuerpo. Amén. Vamos terminando con la ayuda del Señor. Dice entonces el verso 16, Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Esa es la clave de hoy. Ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Dice, ¿para qué? Para que habite Cristo ahora en el corazón, o sea, en lo que hemos dicho. Por la fe también en nuestros corazones. No es de adentro para afuera, es de adentro para afuera. No, perdón, no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Dice el Señor que muchos se encargaban de limpiar por fuera, sepulcros blanqueados, limpiando lo de fuera del plato, pero el Señor quiere que se limpie lo de adentro, entonces lo de afuera será limpio, naturalmente. Porque del corazón es que salen estas y estas cosas, dice el Señor Jesús. Por eso la teología del Señor es la teología del corazón, ¿verdad? Mira cuánta importancia le pone el Señor al corazón del hombre, hermanos. Pero debe empezar operando desde nuestro interior la vida de Cristo resplandeciendo en nosotros, en nuestros corazones, cada vez más, amados. Esto es muy lindo, muy precioso, muy rico para disfrutarlo, muy profundo. Pero eso lo podemos conocer cada uno delante del Señor. Todo esto que estamos repitiendo. Ay, el Señor nos ayude. Dice, a fin de que, o sea que ahí no para, a fin de que arraigados y cimentados, ¿qué? En amor, no en estamentos, en estatutos, en cosas. Que hermanos tan lindos, porque están bien uniformados, no se trata de eso. Es estar vestido de Cristo en nuestros corazones, amén. Es donde Dios ve la realidad, el contenido de que es el mismo en la iglesia. La belleza de Cristo siendo expresada en la iglesia, amén. Y la iglesia donde el Señor la distribuye en la facultad. Si el Señor te manda a estudiar a la facultad, ve. Si el Señor te manda a la escuela, ve a la escuela para que el Señor dé testimonio ahí. Voy a dar un ejemplo, me perdonan, pero conozco una pareja de hermanos, ya el hermano está en la presencia del Señor, tuvieron 7 hijos y no son perfectos, no, están en ese camino. Pero en la escuela, en una escuela pública, que es bien difícil, dicen los profesores, vean que había algo diferente en ellos, y ahí dejaron un testimonio. Y sus padres oraban por esos hijos suyos, terribles. Yo conozco una de ellas, y yo soy más terrible que ella, ¿verdad?
Pero había una diferencia. Ellos decían, estos son diferentes, no porque fueran más bonitos, sino porque la gracia de Cristo, el sustento de la vida de Cristo estaba ahí. A pesar de su imperfección, Cristo estaba y había una diferencia, hermanos amados. Amén. Si el Señor te lleva para lo quemado en medio de la plaza a trabajar, ve. Amén. Pero ahí anuncia la venta de las papas en la presencia de Cristo, en la gracia de Cristo. Amén. Seguramente te van a salir menos papas podridas que a los otros vendedores, porque está la gracia de Cristo ahí, porque va fluyendo de adentro para afuera, pero empieza desde adentro, porque la religión, ¿qué hace? La religión es, hermanos, cuando vaya a la plaza, muévase así, haga así, pórtese así, hable así, el tono debe ser así, la posición debe ser así, muévase. No, hermano, eso es lo de afuera, pero eso no va a aguantar las pruebas verdaderas de la lucha contra el pecado y el mundo. Es la victoria de Cristo contra el pecado, el mundo y la muerte, ahora en la ley del Espíritu de vida operando, venciendo, y nosotros en Él venciendo. ¿Amén? Pues como dice la canción también, puesto los ojos en Cristo, sí, yo también puedo vencer. Puesta mi vida en Cristo, sí, yo también puedo vencer. Tú también, la. Ahí, porque la victoria, una vez el Señor le decía a Mechitas en la ducha, un domingo antes de ir a la reunión, que se entró, invocó al Señor, y el Señor le dijo, recuerden la victoria de Cristo. Y preciso el Señor nos puso a compartir sobre la victoria de Cristo, y después Mechas, después se dio un espacio para compartir mutual, y el Señor le había ya hablado eso, porque el diablo nos quiere poner en la obligación. Amén. Pero el Señor nos quiere poner en su victoria para que ahí sí podamos andar en Él. Amén. La vida indestructible. Amén. En la carne no mora el bien, en nosotros no mora el bien, en nosotros mismos. El bien es Cristo Jesús, es el bien supremo. Por eso le dice Pablo a Filemón, el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo acá, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Yo me acuerdo, hermanos, son experiencias, no es la palabra del Señor, pero son experiencias. Me acuerdo antes del campamento del 2017, a comienzos de junio, yo me desperté un día y así invoqué, Señor Jesús, buenos días, gracias Señor. Y el Señor me dio una palabra que me dejó así, me habló clarísimo, me dijo, ámense los unos a los otros, porque si no se aman los unos a los otros, están errando el blanco. Yo dije, Señor, perdóname, ayúdame. Y yo dije, Señor Jesús, pero mira que esto empieza desde la operación de Cristo en nuestro interior. Amén. En nuestro interior. No es algo fabricado afuera, sino es algo que fluye. Amén. Es algo que no se agota, es inagotable. Cuando viene del Señor, cuando es fabricado, no va a resistir ninguna pruebita y se va a agotar rapidísimo. Dice, de esa manera seáis plenamente capaces de comprender, ahora sí viene con todos los santos y ya termino, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero nosotros a veces empezamos al revés, empezamos desde afuera, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo. No, no es así. Es porque el Señor nos trabaja en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y ahí podemos estar en lo mismo sentir que es en Cristo Jesús. Y la altura, y de conocer que el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, hermano, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. O sea, todo esto es con el objetivo, el propósito eterno de Dios, de ser llenos de la plenitud de Dios. Amén. Amén. No es tener PhD en eclesiología, en santología, no, es de ser llenos de la plenitud de Dios. Dice, y aquel que es poderoso, eso que es imposible para el hombre, pero de nuevo nos vuelve el Espíritu a aquel que es poderoso, es el Padre, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque eso sobrepasa nuestro entendimiento natural. Según el poder, mira, conocer el poder, lo que hablábamos al comienzo, el poder, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
según el poder que actúa en nosotros. El Señor quiere actuar, ¿en dónde? Dentro del hombre interior, en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia. Amén. Pero no es en la iglesia solita. La iglesia está en Cristo. Amén. Y esto se da si la iglesia permanece en Cristo por la fe, por su Espíritu. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Eso no es solamente para el primer siglo. Amén. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Por todas las edades, por todos los eones, por los siglos de los siglos. Amén. Amados, esto es muy profundo y el tiempo no nos da para quedarnos en cada punto, pero por lo menos que lo que el Espíritu nos quería hablar sea confirmado en nosotros. Amén. Invoquemos al Señor. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y tu Espíritu nos conduce a toda la verdad, a toda la realidad tuya, Señor. Concédenos ser fortalecidos por la fe en nuestro hombre interior, Señor, conforme a las riquezas de su gloria, Señor. A fin de que tú habites por la fe en nuestros corazones, Señor. Para que seamos capaces, porque solamente por la operación tuya tú nos capacitas de comprender con todos los santos todas tus medidas, Señor. A fin de que seamos llenos de la plenitud de Dios, Señor. Oh, opera en nuestra vida, Señor. Perdona lo nuestro, Señor. Perdona lo nuestro, Señor, cuando metemos la mano o cuando hacemos indolentemente las cosas, Señor. Cualquiera de las dos cosas. Sino que fijemos nuestra mirada en ti, Señor. Podamos correr a ti, Señor. Podamos beber de ti por la fe, Señor. Opera en nosotros, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado solos, sino prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te agradecemos por tu obra preciosa, Señor, en Cristo, y ahora por tu Espíritu en la iglesia, Señor. Gracias por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Y a propósito, Señor, siguiendo tu palabra, oramos unos por otros para que tú nos des, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, a fin de que tú habites por la fe en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre. Por esta causa, Señor, doblamos nuestras rodillas, Señor. Nuestros corazones los postramos delante de ti para que operes en nuestra vida. Señor, y solamente tú que eres poderoso para hacer todas estas cosas, más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que habita en la iglesia, Señor. Que tú operes esto en nuestra vida. Gracias, Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos, el regreso de nuestros hermanos a sus hogares, Señor. Lo ponemos delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, rogamos también por la vida.